Buenas noches, alcaldesa, buenas noches, Álvaro, y buenas noches y gracias a todos ustedes por asistir a este ciclo que hoy se clausura. En primer lugar, debo disculpar la ausencia del director de la Academia, don Rafael Cantalejo, a quien un congreso de archiveros tiene hoy ocupado como anfitrión en nuestra ciudad. De no ser así, no duden que su presencia aquí hubiera estado asegurada, porque esta Academia siempre pone a disposición de instituciones, asociaciones, ciudadanía, este aula. El año pasado, en 32 ocasiones, fue utilizada por los ciudadanos de Segovia. Y se muestra especialmente complacida por la elección de la Fundación Balsaín para que estos ciclos de valores y sociedad se celebren en este recinto. Y se muestra muy honrada por esa elección, porque valores y educación ciudadana son nociones que están implícitamente impresas en los objetivos y en el quehacer de esta Academia desde sus inicios como Universidad Popular Segoviana, de la que, como quizá muchos de ustedes sepan, celebraremos el centenario en el año 2019. Bienvenidos, pues, y agradecidos a la Fundación Balsaín y a todos ustedes por su presencia. Hoy me cabe la satisfacción y el honor de presentar como interviniente en el ciclo a la alcaldesa de nuestra ciudad, doña Clara Luquerio de Nicolás, segoviana de Santiuste de San Juan Bautista y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea. Desde el año 2003, cuando se incorporó a la Corporación Municipal como concejala de Turismo y Cultura y además como teniente de alcalde, está ligada al acontecer de la vida segoviana y al trabajo por su desarrollo y promoción cultural, cosa que desde 2008 hizo con exclusividad desde la Concejalía de Cultura, desde donde inició una serie de actividades y proyectos que han contribuido a conformar el actual panorama cultural segoviano. El High Festival, la muestra de cine europeo, el encuentro de mujeres que transforman el mundo, la noche de la luna llena, la cárcel Segovia, centro de creación y, sobre todo, la elaboración de aquel proyecto de candidatura a la capitalidad cultural europea, del que tanto aprendió ella y aprendimos muchos. Todos estos son hitos que jalonan sin duda sus años de dedicación como responsable cultural en nuestra ciudad. Todas estas iniciativas han tenido y tienen un marcado carácter educativo y transformador y muestran una perspectiva de la cultura en la que se ve como necesario, además de su acercamiento a la ciudadanía, el hacer a ésta partícipe de la propia actividad y creación cultural. En este sentido, su labor puede ser discutida, pero será muy difícil que pase alguna vez al olvido, por la perseverancia e ilusión de que ha dado muestra y por la confianza en el papel de la cultura como elemento importantísimo, esencial en la constitución de una ciudadanía educada, democrática, responsable, comprometida y libre. Las elecciones de 2015 la ratificaron por méritos propios como la primera alcaldesa que ha tenido la ciudad de Segovia. Pero de ello parece temprano hablar en estos momentos. Será el tiempo el que nos permita hacerlo. Hoy es ella la que en este ciclo manifestará su visión del trabajo de una alcaldesa, de sus proyectos e ilusiones y, cómo no, de los problemas que acompañan a su tarea. Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Después de esta magnífica introducción, pues poco me queda por decir, sino que, digamos, agradecer que llegamos al final este año del quinto ciclo de Valores y Sociedad, que esos ciclos lo hemos venido desarrollando en esta casa, que ya es un referente para todos de la Fundación. Aquí presenta cada año ese intento de abrir un espacio de reflexión, de discusión, de pensamiento
en torno a problemas que a todos nos preocupa, y este año era Europa, los problemas de Europa y sobre todo el municipio, la ciudad, donde están los ciudadanos, cómo se gestionan esas ciudades, qué problemas hay en esas ciudades. Pues bien, gracias a la Academia por acogernos un año más, y volveremos mientras podamos a la Academia. Pues bien, hemos escuchado a lo largo de estas semanas una visión que es la que queríamos traer de la Fundación, de ese papel de las ciudades en la construcción de Europa, en la relación con sus ciudadanos, en cómo se viven en esas ciudades los valores democráticos, los valores de la cultura, los valores del entendimiento, del respeto al otro, etcétera, desde una capital de nación o dos capitales de naciones a una gran capital como es Málaga, y a una capital también, porque yo siempre digo que no hay ciudades pequeñas, lo que hay son proyectos pequeños, que es distinto, pero las ciudades pequeñas pueden tener los más grandes proyectos también, las más grandes participaciones. Hemos querido también hacerlo de una manera balanceada. Todas las opciones han estado encima de la mesa. La Fundación, ya saben ustedes que nunca se inclina ni por uno ni por otro. Invitamos, venimos, podemos coincidir, podemos no coincidir, pero lo importante en la vida es escuchar. Lo importante en la vida es participar en el debate, y es luego, efectivamente, siempre se aprende algo de cada uno de los personajes que pasan y lo que tienen que decir. En este caso, ¿cómo no se iba a cerrar el ciclo de alcaldes y alcaldesas sin la presencia de la alcaldesa de Segovia, que nos acoge a la Fundación en esta ciudad? Sería un sinsentido, y por lo tanto no solamente es por una cuestión de cortesía, sino porque además estoy seguro que tiene muchas cosas que decir de una ciudad de Castilla, donde creo que los proyectos no son pequeños, precisamente, y donde nosotros desde la Fundación, a la que el Ayuntamiento es verdad que ha apoyado siempre mucho, como lo ha apoyado también la Diputación y otras organizaciones, queremos que tenga la palabra y queremos que nos exponga esas dificultades, esas ilusiones, esos problemas que tiene un regidor con una ciudad, y cómo eso significa. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar venir, por aceptar cerrar el ciclo, y nunca mejor que cerrarlo con sus propios conciudadanos. Muchísimas gracias, Clara. Buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas, y muchas gracias por acudir en esta tarde de jueves a este lugar. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a Juan Luis García Urcade como anfitrión, como secretario de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, acogernos tan amablemente en un lugar en el que a mí todavía me suenan las palabras de Antonio Machado y a aquellos intelectuales segovianos que crearon la Universidad Popular y que impulsaron las misiones pedagógicas en un momento de esplendor cultural en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias. Además, te has excedido en la presentación. Vamos, me da pudor estas cosas que dicen. Querido Álvaro, muchas gracias también por invitarme, en nombre de la Fundación Balsaín, a cerrar este ciclo de conferencias que ha contado, tú decías que personajes, con 3 personajes. Ahora, para cerrar, se van a quedar ustedes con una persona. Yo no llego al nivel de personaje. Soy una persona y además estoy bastante satisfecho de ella, con todas las limitaciones. Así que muchas gracias, dice, estos personajes que hemos tenido. Después de escuchar a la alcaldesa de Madrid, al alcalde de Atenas o al alcalde de Málaga, pues espero no decepcionarles. Haré lo que pueda para que pasemos un rato agradable, para que estén a gustos y para compartir mis reflexiones, teniendo en cuenta que no sé los demás alcaldes, pero esta alcaldesa se acuesta a las 2 de la mañana y tiene poco tiempo para preparar ponencias, así que les pido paciencia. Bueno, vamos a hablar de Europa, y para hablar hoy de Europa es imprescindible hablar de crisis. No se puede hablar de Europa en estos momentos sin hablar, me permiten la expresión castellana, de la bicha, la crisis. Pero utilizar la palabra crisis a la hora de describir el proceso de construcción europea no es ninguna novedad.
porque siempre ha estado vinculado. De hecho, desde el origen, uno de los padres del proyecto europeo, Monnet, decía: Europa se construirá entre crisis y será la suma de soluciones que demos a las mismas. Es decir, no se concibe Europa sin hablar de crisis, que es, al fin y al cabo, el inicio de la construcción europea, es decir, ese origen de las comunidades, más que el intento de dar solución al problema más tremendo que ha vivido el siglo XX en nuestro continente: 2 guerras mundiales, crisis económica, social, humanitaria, en fin, un fracaso social, un fracaso colectivo del que empezamos a remontar poco a poco a partir de una solución eminentemente pragmática que ya había enunciado en el año 46 Churchill y que consistía, como saben, en poner en común la producción del carbón y del acero entre los dos países, Francia y Alemania, que habían sido las dos potencias enfrentadas, antagónicas, en los conflictos bélicos. Luego, hablar de crisis y hablar de construcción europea van enlazados. De hecho, cada avance, cada paso en la construcción europea ha sido la respuesta, de alguna forma, a una crisis planteada. La cuestión fundamental ¿es esta una crisis más de la que saldrá la Unión Europea reforzada, mejorada? Esa es la pregunta clave. Y yo creo que aquí lo fundamental también es que atinemos en el diagnóstico, que seamos absolutamente sinceros con nosotros mismos. Y, desde luego, tenemos que ser optimistas, pero ahí hay un riesgo. Tenemos el riesgo, como sociedad, de llegar a una especie de callejón sin salida colectivo. Por lo tanto, la sinceridad en el diagnóstico creo que es determinante. Voy a ir pasando porque tengo muchas citas, quiero tenerlas a mano. ¿Es esta crisis actual una crisis solamente económica que tenga que resolverse haciendo que las cuentas cuadren? Todos sabemos que en el inicio están los problemas del sistema financiero y del sistema bancario. Es verdad, pero la respuesta es no, porque más que una crisis de la economía es una crisis que tiene relación con una cultura aplicada a la economía que se basa en la especulación, en la avaricia y en la falta de solidaridad, más que con la economía en sí misma. Y sigo cuestionando. Es verdad que tiene un componente económico, pero estaba hablando de si es solamente una crisis económica. Ahora me pregunto, ¿esta es una crisis exclusivamente política que tenga que resolverse sustituyendo nuestro sistema de partidos o el modelo institucional? Pues tampoco lo es en esencia, porque esas preguntas que ahora nos hacemos y que han aflorado con motivo de la crisis llevan latiendo en el ambiente mucho tiempo. Preguntas como el valor del voto ciudadano frente al poder de los mercados. Preguntas como cómo responden los representantes ante sus representados. Preguntas como cómo mejorar la desafección que los ciudadanos y el descrédito que sienten por las instituciones democráticas y por nuestro sistema democrático. Estas preguntas en los dos ámbitos han estado presentes desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es cuestión de la crisis, estaban latiendo desde hace años. Hay un ámbito de crisis económica, hay un ámbito de crisis política, y la cuestión también clave es si es esta una crisis del modelo social europeo que no da más de sí y por ello tenemos que desmontar nuestro estado del bienestar. Esta es la gran pregunta y hay quienes dicen que el cambio de la pirámide poblacional, el envejecimiento de la población, los problemas de financiación o la deslocalización de la economía hacen inviable el estado del bienestar y que los problemas se resolverían aplicando recetas de mayor liberalización que generen una economía en la que, decía Ronald Reagan, por goteo, el bienestar y la riqueza de los de arriba caiga y se redistribuya de forma natural entre los de abajo. Tengo que confesar que, como socialdemócrata, a mí solamente mencionar esto ya me revuelve el estómago, lo confieso sinceramente.
no es el caso tampoco. Vivimos en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad y yo quiero pensar que todos valoramos de manera muy especial el legado de las civilizaciones y sus logros como sociedades. ¿Y qué logro hay mejor en Europa que nuestro sistema social, nuestro modelo social, nuestro estado del bienestar? Algo envidiado en el mundo entero, con sus variedades, la mediterránea, la escandinava o la centroeuropea. Si me lo permiten, considero que es uno de los mayores logros del ser humano a lo largo de la historia. Nunca ha existido un modelo que proteja al ciudadano desde la cuna hasta la tumba. Y es que, decía Matías Placzek, expresidente del LAC de Brandenburgo, decía, a mí me parece que con mucha razón, los europeos estamos siempre hablando y contando como un problema que la gente viva demasiado tiempo, cuando nos hemos pasado siglos luchando porque tengan una vida larga nuestros ciudadanos y con salud. Deberíamos estar orgullosos. Entonces, la pregunta clave ¿es sensato que nos deshagamos de lo mejor que hemos construido como continente y que nos da una ventaja comparativa frente al resto del mundo? Yo creo que la respuesta es tajante. No, de ninguna manera. No estamos ante una crisis solamente económica, ni solamente política, ni solamente social, aunque estos tres elementos están presentes en ella. Estamos en una crisis de bases morales, como dice el sociólogo Marcos Sand, que no ataca nuestros puntos débiles, sino nuestros puntos fuertes, nuestro modelo económico, político y social. Y frente a una crisis que, en definitiva, pone en cuestión todo lo que hemos construido, nosotros, ¿qué hemos hecho? Aplicar soluciones simples. Ante una crisis compleja, lo que hemos hecho es aplicar soluciones simples. Económicamente, lo hemos dicho antes, el problema está fundamentado en esa cultura de la avaricia y de la especulación. Es verdad que hay problemas, el modelo social tiene problemas vinculados al modelo productivo. Es verdad que si no hay crecimiento no puede haber redistribución, pero también lo es que si no se actúa contra la especulación y el fraude, es difícil también redistribuir. Queda mucha parte por redistribuir. Tres dimensiones, por tanto, las que tiene esta crisis. Vamos a ver cuál ha sido la principal solución aplicada desde el punto de vista económico por la Unión Europea y algunos de los gobiernos, que todos lo sabemos, ¿no? Austeridad y ajustes fiscales. Pues miren ustedes, decía en el año 2002 el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y lo han dicho también otros economistas de talla como Paul Krugman y más recientemente el asesor económico de Obama, Jackson Furman, todos estos coinciden en decir: era difícil que en el mundo de la investigación científica, estamos hablando en el ámbito económico, se tomase en serio a quien predicase la austeridad. Y esa visión se extiende a los gobiernos locales, estatales e incluso al gobierno federal. Es decir, los predicadores de la austeridad no pasan del hall de una facultad de ciencias económicas. En segundo término, ¿cómo se ha abordado el debate en torno a la calidad democrática? Pues con soluciones todavía más simplistas, haciendo un planteamiento tecnocrático. Todos recordamos lo que pasó en Grecia o en Italia y en España con esa barbaridad legislativa, que ha sido la Ley Montoro, que nos trata a los municipios como seres tutelados, como seres menores de edad, que da una auténtica patada a la autonomía local y con ese techo de gasto y límite de endeudamiento nos ata de pies y manos, nos coloca un corsé a las administraciones locales que apenas nos permite proyectar el futuro, desarrollar las inversiones que nos proyectan hacia el futuro. Y voy a dar algún dato para ver si han hecho lo correcto, porque resulta que los ayuntamientos españoles tienen un endeudamiento que ronda, estos son datos aproximados más o menos, los 29.000 millones de euros. De estos 29.000 millones de euros, un cuarto corresponden a la Ciudad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid. Las comunidades autónomas tienen un endeudamiento de 281.000 millones de euros y el Gobierno de España 700.000 millones de euros de endeudamiento. Como ven,
La víctima han sido los ayuntamientos, las corporaciones locales, sin ningún motivo. Otras de las soluciones que hemos visto surgir en la sociedad ha sido el oportunismo que ha aparecido en el seno de formaciones emergentes, sobre todo, dando a entender que con sustituir unos partidos por otros se solucionaban todos los problemas. Ya hemos visto lo que ha pasado en Grecia. Esto no es así, no es así. Y, por último, ¿cómo se ha planteado el futuro del modelo social? Pues de una forma más simple aún. Hemos asistido con auténtica vergüenza ajena a análisis que defienden que la crisis de Europa se debe al mantenimiento de nuestros servicios públicos y que la solución es sencillamente desmantelarlos. No es, por tanto, de extrañar que estas actuaciones hayan generado un sentimiento de escepticismo hacia Europa, incluso que haya sectores que propugnan que no se siga avanzando en la integración y, es más, hay otros que apuestan por deshacer directamente la Unión Europea. Puedo comprender la decepción, pero desde luego no comparto este planteamiento. Por poner un ejemplo, hace apenas un mes se planteó en el seno del equipo de gobierno municipal, ante la crisis de los refugiados, la posibilidad de retirar de la fachada del ayuntamiento la bandera de la Unión Europea, siguiendo lo que han hecho otros ayuntamientos. Y todos estuvimos de acuerdo en que esa no era la solución. El problema se resuelve con más y mejor Europa, no deshaciendo Europa. Optamos por colocar un crespón negro sobre la bandera europea en señal de luto por los seres humanos que han muerto en esta crisis humanitaria y en contra y como señal de rechazo con las políticas en cuanto a la crisis humanitaria de refugiados que ha llevado a cabo la Unión Europea. Y también en esos momentos latían, al menos en mi pensamiento, las palabras de un segoviano con vocación europeísta, Andrés Laguna, que en 1543, en una Europa desgarrada por las guerras, decía aquello, esa frase célebre que a mí me encanta y que tiene una vigencia absoluta, decía: Europa, Europa, vuelve en ti, no hay fuerza en la desunión. Andrés Laguna entendía que Europa es algo más que un territorio geográfico, es una realidad cultural, basándose él, en el caso de los valores del humanismo, en los de la tradición clásica y en la religión como elementos que unen a los países europeos. Más tarde, mucho más tarde, un gran escritor y profundo europeísta como Jorge Semprún dijo también: hoy la cultura es la esencia de una Europa que exporta al mundo valores democráticos como la libertad individual, la democracia igualatoria o la separación de poderes, unos valores que no se pueden exportar con las armas ni con las mercancías. Y el propio Monnet afirmaba la importancia de la dimensión cultural del continente cuando decía que si volviera a empezar la construcción europea, empezaría por la cultura. En el año 43, otra segoviana de espíritu y de adopción, la pensadora María Zambrano, en sus artículos sobre la agonía de Europa, hablaba sobre el continente, sus contradicciones y su futuro. Reivindicaba a Europa como el lugar donde nace el pensamiento moderno, pero también donde después de la Segunda Guerra Mundial debía inventarse una nueva manera de pensar el mundo, y lo hicimos. La Unión Europea es eso, lo hicimos. Decía María Zambrano: Europa no puede morir, porque sin ella se cerraría la puerta a la esperanza. Es, por tanto, en mi opinión, y me imagino que en la de muchos de los que estáis aquí, o al menos eso espero, necesaria una Unión Europea más sólida, que piense más a largo plazo y que tenga en cuenta a las ciudades. Las ciudades han contribuido a los grandes cambios sociales a lo largo de la historia. Baste enumerar el nacimiento de la democracia en Atenas o el surgimiento del concepto de ciudadanía dotada de derechos y deberes públicos en Roma, o el París de la libertad, la igualdad y la fraternidad, o el movimiento obrero que emerge a finales del siglo XIX en ciudades como Manchester, Chicago o incluso en Barcelona,
o la lucha de las sufragistas por el voto de las mujeres, que nace en Londres en 1903, y más contemporáneamente el caso de Internet y las ya viejas nuevas tecnologías, están ligadas a metrópolis como Tokio o Silicon Valley en San Francisco. Si hablamos también de movilizaciones para concienciar a la sociedad ante la necesidad de actuar contra el calentamiento global, pues estamos hablando de ciudades como Seattle, París o Porto Alegre. Dice Al Gore: mi mayor esperanza en la lucha contra el cambio climático está en las ciudades. Con esta frase yo quiero resumir esas pinceladas históricas que he dado sobre las grandes aportaciones, que son muchas más, pero intento no extenderme en exceso, que las ciudades han hecho al desarrollo de nuestra cultura y de nuestra civilización. Nosotros consideramos, yo considero, me atrevería a decir, imprescindible que los gobiernos locales europeos tengamos protagonismo en el fortalecimiento de la Unión. Por varias razones: porque estamos pegados a la realidad social, porque tenemos experiencia y porque actuamos siempre a la vanguardia y antes que otras administraciones, porque somos los ayuntamientos, permítanme que personalice, las administraciones locales, los ayuntamientos, los que vemos primero las caras del sufrimiento de nuestros vecinos. Cuando un ciudadano tiene un problema, acude en primer lugar a su ayuntamiento, tenga éste las competencias o no las tenga. Por lo tanto, conocemos la realidad social y los problemas de nuestros convecinos mejor que cualquier otra administración. Y me voy a referir ahora, como quería Álvaro, más al caso de la ciudad de Segovia. Por ejemplo, no tenemos competencias en materia de empleo, es cierto, pero estamos trabajando para intentar atraer inversión productiva en el ámbito de las nuevas tecnologías y también en el ámbito de las industrias culturales y creativas a nuestra ciudad, en un intento de diversificar a partir de ese primer motor económico en la ciudad, que está vinculado fundamentalmente a la cultura y al turismo. Intentamos también desarrollar todo el potencial de Segovia como ciudad universitaria, y precisamente estos dos aspectos confluyen en el proyecto que preparamos, el proyecto de contenidos que acogerá el edificio CIDE del CAT. Como saben, formaciones artísticas y los proyectos tecnológicos aplicados a las artes escénicas, en un intento de posicionar a Segovia en ese ámbito, en el ámbito de la creación cultural, de la concentración del talento, porque llega una nueva universidad, la Rey Juan Carlos, a través del Instituto de Danza Alicia Alonso, con la colaboración también de la Universidad de Valladolid, nuestra universidad, en un intento de concentrar talento y de posicionar a Segovia como un referente y como un territorio atractivo en este campo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de industrias que generan un gran valor añadido y que generan empleos de calidad. Y sabemos todos el problema que padece la población en general y los jóvenes en particular en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y en nuestro país también. Estamos trabajando en este sentido, a pesar de carecer de competencias. Próximamente se instalará en nuestra ciudad el proyecto de emprendimiento tecnológico más exitoso que existe, que es el que lidera Telefónica, Open Future. Será la primera ciudad de nuestra comunidad autónoma que acoja un proyecto que respalda a los jóvenes para que desarrollen sus proyectos tecnológicos y que los conecta con el mundo, lo que es todavía más importante. No solo les respalda, sino que les conecta con otras sedes de Open Future en Tokio, en Londres, en el mundo entero. Esto me parece importantísimo. Saben que implantamos hace tiempo las lanzaderas de empleo, una creación de la Fundación Santa María la Real, un proyecto de innovación social que cambia la mirada sobre el desempleado absolutamente, convierte a las personas desempleadas en proactivos, los permite, los estimula a trabajar de manera cooperativa, todos juntos, para conseguir trabajo para todos, y tiene un grado de empleabilidad enorme, entre el 70 y el 80%. También hemos implantado esto en nuestra ciudad. Y luego, en cuanto a las formas convencionales, por supuesto que tenemos viveros de empresas, viveros de empleo, programas de formación de empleo, todo lo que quieran. Y eso sin tener las competencias. El papel de las ciudades en
el combate contra la crisis y en la construcción europea. Si hablamos del ámbito social, lo que sucede es que las competencias son de las comunidades autónomas, pero los ayuntamientos cofinanciamos los principales programas sociales. Es decir, los ayuntamientos, las ciudades, estamos subvencionando a los gobiernos regionales en el desarrollo de los grandes servicios sociales. Al margen de esto hay otros programas sociales, y me estoy refiriendo ahora, estoy pensando en todos los programas que tienen que ver con planes de envejecimiento activo, muy importante en ciudades con una población envejecida. Estaban cofinanciados antes de la crisis entre las dos administraciones. Cuando llegó la crisis, la Junta retiró esta subvención y el Ayuntamiento solo tenía dos opciones: o dejar morir unas actividades tan valiosas para nuestros mayores o financiarlas en solitario. Y como pueden imaginarse, pues la última opción fue la válida. Las gestionamos en solitario. Y luego hemos creado proyectos con nuestros propios recursos, como la comida a domicilio. Parece algo sencillo, pero créanme, llevar la comida a sus hogares a personas mayores y a personas que tienen dificultades de movilidad les resuelve un problema que para los que no tenemos problemas ahora mismo para desplazarnos o todavía somos medianos en edad, no es imaginable. Creo que los ayuntamientos tenemos que estar ahí. Tenemos un parque de viviendas sociales para que ninguna persona se quede sin techo. Esto es también fundamental. Hemos ofrecido viviendas en alquiler a nuestros jóvenes al precio de 100 euros. ¿Por qué? Porque, por desgracia, nuestros jóvenes, con un 50% de desempleo en la juventud, los que consiguen empleo, en muchos casos tienen unos salarios de auténtica vergüenza. Y conscientes de esa necesidad, el Ayuntamiento intentó ayudar poniendo un granito de arena. Somos conscientes que no podemos paliarlo todo, pero algo tenemos que hacer. La ciudad está cerca de los vecinos que sufren. No puede permanecer indiferente argumentando que las competencias son de otras administraciones. Esto las ciudades, ninguna ciudad lo está haciendo. De ahí su papel. Y también, o por lo menos la mayoría de las ciudades lo están haciendo. Puede que alguna no tenga esa visión tan social como tenemos los ayuntamientos gobernados desde planteamientos progresistas, donde para nosotros el débil es lo fundamental. Hay que gobernar para todos, pero con una mirada muy especial en las personas que más sufren, en las que más lo necesitan. Y esto, desde una visión socialdemócrata, pues creo que es la realidad cotidiana. Participación ciudadana. También son las ciudades las que más se han abierto a la participación ciudadana, mucho más que otras administraciones. Si hablamos de una ciudad pequeña como la nuestra, esto permite una comunicación constante. Tenemos aquí a varios concejales y van a dar fe de que sus teléfonos los tienen las asociaciones de vecinos, igual que los de la alcaldesa, y hay una comunicación fluida. Si surge un problema en un barrio, llaman a la concejala de Obras o al de Participación Ciudadana el sábado a las 11 de la noche sin ningún problema. Y lo estupendo, lo que tiene que ser, es que esos concejales los atienden, o a la propia alcaldesa, más de una vez. Han llamado: tenemos un problema, no nos hemos dado cuenta de esto, espera que te lo resuelvo. Ayudando en una comunicación fluida. Yo lo he dicho muchas veces y es que estoy orgullosa de algo tan sencillo como llevar una libreta en el bolso para ir anotando las demandas y lo que me solicitan los vecinos y las vecinas en la calle. Mi bache, mi farola, cualquier problema cotidiano, estamos a su servicio, no nos equivoquemos. Los representantes de los ciudadanos estamos a su servicio, no al revés. Y nosotros creo que en muchos ayuntamientos esto se tiene claro. Hemos creado un portal de transparencia que va mucho más allá de lo que pide la ley. Nosotros actuamos para cosas tan cotidianas como la remodelación de una plaza, la mejora de un jardín, una reurbanización de una vía pública, contando no solo con las asociaciones de vecinos, también con los vecinos. Y pongo un ejemplo claro. Estas son cosas muy concretas, pero esta es la política municipal, la de todos los días. Cómo trabajamos, cómo actuamos. Esto da la clave de cómo entendemos nosotros la política y de cómo nos sentimos absolutamente al servicio de los ciudadanos. Cuando nosotros vamos a llevar a cabo, vamos a poner, por ejemplo, la Avenida de la Constitución, que está empezando ahora mismo la obra. Lo primero que se hizo fue convocar no solo a las 3 asociaciones de vecinos afectadas, sino invitar específicamente a todos los vecinos de la calle, a todos los negocios, los establecimientos comerciales, mostrarles y exponerles el proyecto para que pudieran hacer sus aportaciones y sugerencias. Esto hace meses.
Y ahora una segunda reunión para explicarles el plan de obra, para que conozcan de primera mano cómo va a suceder, qué molestias van a ser inevitables, cuál va a ser el acontecer día a día de una obra que les va a afectar, que afortunadamente luego mejorará la vida, pero que de momento tienen que sufrir. Esta es la forma sencilla de actuar contando con los vecinos, de la que yo personalmente, y creo que mis compañeros del equipo de gobierno, estamos muy orgullosos. Y por último voy a hablar de la política cultural. La cultura es lo que identifica esta ciudad. A mí no me cabe la menor duda. ¿Cómo hemos actuado en el ámbito cultural en estos años? Pues es muy sencillo. No solo hemos promovido cultura desde el Ayuntamiento, hemos hecho algo todavía más importante. Hemos estimulado al tejido social para que sea un generador de proyectos culturales. Y lo hemos hecho respaldando económicamente con apoyos logísticos y en infraestructuras desde el Ayuntamiento, porque lo importante es que el tejido en general sea rico y enriquecedor para todos. Y esto me recuerda que en una ocasión, en una reunión con una consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, no era esta, era creo que la anterior, yo defendía, lógicamente, iba a reivindicar como alcaldesa más apoyo económico para los proyectos culturales de la ciudad, y entonces yo ponía como ejemplo que, por ejemplo, el Festival de las Artes de Salamanca o el Festival de Circo de Ávila tenía un respaldo económico infinitamente mayor que los proyectos culturales de la ciudad de Segovia. Y entonces me replicaban, pero es que esos dos proyectos los ha creado la Junta de Castilla y León y los financia íntegramente. Y ahí saltaba mi dignidad y mi orgullo como alcaldesa de todos los segovianos y de todas las segovianas, y decía, pero es que no valoráis que una ciudad de 53.000 habitantes sea capaz de generar, tenga un tejido cultural, artístico, tan dinámico y tan creativo, que ella solita, sin mamá junta, haya generado una docena de festivales, algunos de primer nivel y otros interesantísimos, y no resto ni un ápice de importancia a ninguno. Es que eso no lo vais a valorar, no vais a presumir de esta ciudad en el exterior, no vais a respaldarnos económicamente. Y otra de las cuestiones es, pero es que esto, recuerdo otra vez, defendiendo el curso de pintores pensionados que organiza la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y que está en nuestra ciudad desde finales de los 40 y es el curso de pintura paisajista más antiguo de España. Cuando se redujeron los apoyos económicos, yo fui a defender y me decían, pero eso no lo organizáis vosotros. ¿Y eso qué importa? No se trata de que organice el ayuntamiento, la sociedad tal, la entidad cual, la institución tal. Se trata de que el tejido, la vida de la ciudad tenga un panorama cultural rico e enriquecedor para todos. Se trata de eso, no de quién lo firma. Eso de yo tengo el protagonismo, yo firmo esto, entonces yo lo financio y todo el protagonismo es mío. Eso no funciona en una sociedad moderna. Lo que funciona es creemos juntos, vamos a construir juntos. Y nosotros somos conscientes de que construyendo cultura estamos construyendo Europa, somos absolutamente conscientes. La verdad es que hablando de cultura y de Europa y en el 2016, pues no puedo evitar recordar aquel sueño compartido que vivimos con tanta pasión los segovianos, que fue un proyecto de todos, un proyecto de ciudad, y que no conseguimos, es verdad que no lo conseguimos, pero yo creo que reforzó nuestro carácter europeísta y creo que fue un proceso de crecimiento cultural compartido. Creo que no ganamos la meta, pero ganamos la carrera, ganamos el camino. Fue, en definitiva, un proceso en el que ganamos todos. Y creo que hay un sentimiento de orgullo en la ciudadanía en general, a pesar, en lugar de un sentimiento de decepción que hubiera sido lo normal en este caso. Cosa que me sorprendió cuando hicimos los análisis en varios foros de participación ciudadana con agentes culturales, con ciudadanos en general. Emocionaba ver que el sentimiento generalizado era cuando todos creemos en algo y luchamos por ello, nos hemos demostrado a nosotros mismos que casi lo logramos, que podemos conseguirlo. Creo que ese es el mensaje positivo que sacamos de aquella carrera en la que crecieron muchos proyectos culturales y muchos aspectos positivos para la ciudad. Entendemos la cultura también como un elemento esencial para acompañar el rearme crítico que está viviendo la propia sociedad. La cultura no es un espacio de complacencia,
sino un territorio que favorece el debate, el cuestionamiento, las propuestas alternativas, el fomento de la participación política y ciudadana. Y recupero esas ideas que comentaba antes en relación con las ciudades. Tenemos experiencia, estamos pegados a la realidad social y en muchos aspectos, además, vamos por delante de otras administraciones. Y por eso quiero hoy reivindicar el papel de las ciudades en el proceso de construcción europea. Lo reivindico aportando 3 ideas. Sé que no es fácil, pero lo voy a reivindicar aportando 3 ideas. La primera, fortalecimiento del gobierno local. No es solo reconocer nuestra autonomía, sino entender que los municipios somos parte activa de las soluciones a los problemas y que por eso debemos dotarnos de un marco legal, financiero y competencial adecuado. Esto estaba latiendo en todo lo que he dicho sobre las faltas de competencias y cómo nos ocupamos aún sin ellas. Un marco que también esté protegido desde la Unión Europea, que incorpore de verdad la autonomía local como uno de sus principios fundacionales y que impida que cualquier Estado miembro pueda considerar a los gobiernos locales incapaces, como ha hecho el nuestro. Un marco más flexible, que en definitiva reconozca nuestro papel real. Somos gobiernos que tomamos decisiones muchas veces sin tener legalmente la competencia porque nadie más lo hace y sobre todo porque es urgente hacerlo. Segunda idea, es imprescindible también reforzar la cooperación horizontal. Estoy hablando de redes, pero no ya de redes temáticas, sino de redes de cooperación en proyectos de una manera global y que abarquen diferentes ámbitos. Y tercero, porque ya me estoy extendiendo mucho y tampoco quiero, una política urbana, reivindicamos, europea específica, porque las ciudades formemos parte de una vez y en serio del proceso de integración europea, no como meros acompañantes de los gobiernos regionales, sino con entidad propia. Decía al principio de esta ponencia que la crisis por la que atravesamos es compleja, que en buena medida atajarla pasa por convertir a los gobiernos locales, nuestra experiencia, nuestra conexión con la realidad y nuestro liderazgo muchas veces, o iniciativa, en parte de la solución. Hacer, como decía otro ilustre vecino de Segovia, Antonio Machado, que tantas veces soñó en este mismo lugar, en Segovia y en España, como un país europeo y cosmopolita. Hacer una política con sentimientos, porque una política sin entrañas, decía Machado, es una política hueca. O tenemos a las personas delante o estamos haciendo una política hueca. Hagamos de la solución de esta crisis, reivindicando el espíritu de Jean Monnet, una oportunidad sobre la que construir más y mejor Europa. Digamos, volviendo de nuevo a María Zambrano, que la crisis no es sino la señal, el signo de que la vida, la historia, son movimiento, proceso. Las ciudades debemos ser parte fundamental de este movimiento, de este proceso, de la mano de nuestros ciudadanos y ciudadanas, porque, como decía Max Weber, el aire de la ciudad nos hace libres. Muchas gracias.